El tema que vamos a desarrollar hoy, siguiendo el curso de cardiología en Holliday Scott, es la insuficiencia valvular mitral. La insuficiencia valvular mitral se trata sin ninguna duda de la cardiopatía adquirida más frecuente en el caso de los caninos. En esta primera imagen lo que pueden ver es un corazón cortado en su eje longitudinal. Vean que la válvula mitral se ubica entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Obviamente, por su ubicación anatómica, la función de la válvula es permitir el correcto paso de sangre entre aurícula y ventrículo, y una vez que se produce la sístole ventricular, cerrar perfectamente para que la sangre sea expulsada por la aorta. Una válvula mitral normal es como muestra la imagen, es lisa, brillante, presentando solamente un ligero engrosamiento en el área de contacto valvular, o sea, donde las dos hojas se tocan, presenta la válvula un ligero engrosamiento como pueden ver acá. Esta enfermedad, insuficiencia mitral adquirida, la pueden encontrar con distintos nombres en la literatura: fibrosis, endocardiosis, prolapso de la válvula mitral, pero el nombre más correctamente utilizado hoy por hoy es el de degeneración valvular mixomatosa. No se sabe la causa, se sabe que afecta principalmente a animales de porte pequeño. La literatura americana y europea cita al poodle, schnauzer mini, cocker, chihuahuas como las razas más comúnmente afectadas. Y se sabe que es mucho más común en el caso de machos que de hembras. Vean la diferencia ahora en una válvula afectada por degeneración mixomatosa. Esta válvula, como pueden ver ahora, está engrosada, deformada y ya no puede cumplir su función. La válvula, como dijimos, abría y cerraba perfectamente. En este caso, el engrosamiento y la deformación valvular hacen que la válvula abra, pero que no alcance a cerrar. Acá tienen otra imagen en donde pueden ver el engrosamiento en la válvula mitral anterior y un punto marcado con la pinza que es el continuo reflujo de sangre pegando contra el atrio izquierdo, formando una lesión que se llama lesión en Schett, que muchas veces puede llegar a provocar la laceración o la ruptura de la aurícula izquierda. Esta enfermedad, desde un punto de vista histológico, es bastante interesante. Yo les podría leer lo que estamos viendo en la imagen, pero me parece mucho más lógico poder mostrarles lo que ocurre en una válvula mitral. La válvula mitral normal, en este caso, fueron válvulas fijadas en formol, normales y patológicas, y se realizaron cortes a nivel del eje largo de la válvula o de la hoja anterior. En esta imagen lo que tenemos es la válvula mitral normal. La válvula consta de un esqueleto. Ese esqueleto son un montón de fibras de colágeno dispuestas de modo paralelo. Ese esqueleto es conocido como pars fibrosa. Ese esqueleto, en ese caso en la zona media de la válvula, se va a continuar hacia distal formando el núcleo de las cuerdas tendinosas. Como dijimos, es una capa de colágeno bien compacta. Una de las primeras cosas que va a ocurrir en la insuficiencia mitral es que esas fibras de colágeno comienzan a separarse. Obviamente, si se separan, va a haber un engrosamiento de la válvula. Cuando avanza la enfermedad, lo que va a pasar es que entre esas fibras separadas de colágeno existe una gran infiltración de mucopolisacáridos. Por una causa desconocida, esos mucopolisacáridos, en esta imagen en color azul, van formando grandes lagunas en donde va a quedar el colágeno en color violeta y grandes lagunas de mucopolisacáridos en color azul, que van a provocar esa deformación y esa incompetencia valvular. El tejido que queda es lo que los patólogos llaman tejido mixomatoso, mesenquimatoso o tejido embrionario. De ahí el nombre de degeneración valvular mixomatosa, más frecuentemente utilizado hoy por hoy. La clave en esta enfermedad es simplemente la auscultación. Auscultando a un paciente, voy a determinar un soplo sistólico de regurgitación mitral, claramente identificado en estos pacientes. La incompetencia de la válvula lo que va a provocar es que la sangre pase anormalmente desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Se provoca esa turbulencia y el paciente va a presentar un soplo sistólico de regurgitación mitral. Tengan en cuenta que, como dijimos en la primera charla, yo voy a colocar la mano en el lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo, donde más golpea el corazón coincide con el foco mitral. Debo tener en cuenta que muchos pacientes van a tener insuficiencia tanto mitral como tricúspide. Es decir, que el soplo se puede presentar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Normalmente el motivo de consulta de estos animales va a ser
tos. Si bien hay un gran número de animales que son asintomáticos y el diagnóstico va a ser simplemente en base a la auscultación, animales que vienen por otro motivo de consulta y presentan un soplo, los animales con sintomatología lo que van a presentar es tos. Esa tos se produce por el aumento de la aurícula izquierda y compresión del bronquio principal izquierdo, o el aumento de la aurícula izquierda, aumento de la presión venosa pulmonar y edema de pulmón. Tengo que tener en cuenta y diferenciar esa tos entre un problema cardíaco y un problema de tipo respiratorio. Normalmente los pacientes cardíacos crónicos son bien flacos o caquécticos. Normalmente los pacientes con problemas pulmonares son generalmente obesos. La descarga nasal es común en un paciente con un problema pulmonar, ya sea serosa, mucosa o mucopurulenta, y no es común en un paciente cardiópata, salvo en casos avanzadísimos de un edema de pulmón. El soplo siempre va a estar presente en un paciente con insuficiencia mitral. El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal o arritmias en el caso de la insuficiencia mitral, o arritmias sinusales o bradicardias en casos de problemas respiratorios. Radiológicamente me permite ver imágenes pulmonares, traqueales y cardíacas y favorecer un diagnóstico rápido. Y muchas veces, bajo ciertas circunstancias, lo que hago son pruebas con diuréticos. Es decir, ante un paciente que se presenta con tos y no puedo rápidamente identificar la causa, puedo hacer una prueba de respuesta con diuréticos. Si el paciente mejora, obviamente le bajé la congestión, era cardíaco. Si el paciente no mejora, el cuadro de tos obedecía a un problema respiratorio. Animales se pueden presentar de modo asintomático. A los 9 años, el 45% de estos perritos presenta un soplo, y no siempre son animales con signos clínicos. Es importante un diagnóstico precoz. Mientras más temprano identifico estos animales, más fácilmente voy a poder tratarlos y darles mejor calidad de vida. A los 13 o los 14 años, el 65 al 85% de estos perros presentan soplo. Recordemos que esta es una enfermedad asociada directamente a la edad. Hay que tener en cuenta que, como dijimos, la insuficiencia mitral afecta a la válvula mitral puramente en un 66% de los casos. En un 33% de los casos, la insuficiencia va a ser mitral y tricuspidia. Y muchas veces el paciente puede presentar signos de falla derecha como hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Los exámenes complementarios, como dijimos en la primera charla, complementan el examen físico. ¿Sirven para qué? Para confirmar una sospecha clínica. Cuando se piensa en cardiología, uno de los primeros complementarios que se piensa es el electrocardiograma. Sirve principalmente para identificar el ritmo cardíaco. El electrocardiograma es utilizado de rutina en las clínicas, y en esta imagen que les repito, yo les mostré una lesión en Schett, o sea, el reflujo de la sangre contra el atrio. Vean que lo que sucede acá en la histopatología es que este animal lo que va a tener es una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, una fibrosis del atrio izquierdo, vacuolización. Todo esto es para mostrarles un atrio degenerado por insuficiencia mitral y entender que las principales arritmias en los casos de insuficiencia mitral van a afectar obviamente a los atrios, o sea, serán arritmias de tipo atriales o supraventriculares. En el primer trazado lo que tiene es un ritmo normal, o sea, una arritmia sinusal. En el segundo, un ritmo sinusal. Obviamente, como dijimos, al haber un problema cardíaco, va a haber una hiperactivación de los mecanismos compensatorios. Y el animal va a pasar a tener comúnmente una taquicardia sinusal. El aumento del tono simpático, lógicamente, aumenta la frecuencia cardíaca. En un 60-70% de los casos, puedo encontrar que el electro me puede mostrar un agrandamiento de la aurícula izquierda. Este es un trazado en que vean que la onda P está más ancha que la normal, pero recuerden que solamente tiene una correlación con el tamaño auricular en un 60-70% de los casos. Este trazado es un trazado ya irregular, y vean que va a presentar este animal complejos o latidos aislados que son supraventriculares o atriales. Este trazado ya en cambio todos los complejos son complejos anormales atriales. Es decir, que el foco atrial dispara un montón de impulsos continuos uno detrás del otro, provocando lo que se llama una taquicardia atrial continua. En este trazado lo que pueden ver es un ritmo caótico e irregular. Esto es típico de encontrar en los casos de fibrilación atrial.
En la fibrilación atrial, cuando escuchan la palabra fibrilación, significa temblor. Fibrilación atrial significa que los atrios no se contraen, por eso en el trazado no hay onda P, sino que están temblando o fibrilados. El examen radiológico brinda mucha utilidad, ya que principalmente me permite ver silueta cardíaca y todo el conjunto del tórax. Los puntos claves o más comunes en el caso de la insuficiencia mitral van a ser: en el círculo está marcado un aumento de la aurícula izquierda, la flecha en color gris indica la compresión del bronquio principal izquierdo, hay una elevación de la tráquea, hay signos de congestión pulmonar, la vena cava caudal se torna horizontal y la flecha gris horizontal lo que está mostrando es la arteria, bronquio y vena del lóbulo apical. El aumento de la presión venosa central lo que hace es que la vena del lóbulo apical esté más ingurgitada o aumentada de tamaño en relación con la arteria. En la imagen en dorso ventral, todo el área izquierda se encuentra aumentada, tanto el área correspondiente a la aurícula izquierda como el área correspondiente al ventrículo izquierdo. En los casos de insuficiencia bivalvular, o sea, mitral y tricuspidia, lo que vamos a tener es una cardiomegalia generalizada, como la podemos ver en esta imagen en lateral, o como la podemos ver en esta imagen en dorso ventral, una cardiomegalia generalizada por insuficiencia bivalvular. La ecocardiografía obviamente cambió todo el panorama en la cardiología y me permite determinar principalmente la actividad mecánica del corazón y poder mensurarlo. Vean esta imagen en un eje largo, que la válvula mitral, la hoja que da contra el septum, está engrosada. Imágenes que son típicas de ver, engrosamiento de la válvula mitral, que, si recuerdan, coinciden como las imágenes que mostramos en las fotos de necropsia. Ahí tienen un corte B y M de relación aorta-aurícula izquierda, y la aorta y aurícula izquierda muestran una relación casi de 2:1, cuando lo normal sería de 1:1.1. En el modo B y M de ventrículo izquierdo, lo que voy a ver en la insuficiencia mitral, dependiendo del estadio, es una sobrecarga de volumen. La función cardíaca, la función miocárdica se mantiene todavía porque no se trata de un problema primario del músculo cardíaco, sino de una sobrecarga de volumen. Ahí tienen otro ejemplo con un prolapso de la válvula mitral. Vean que parte de las hojas van hacia la aurícula izquierda y en el Doppler color lo que puedo ver es como la sangre pasa normalmente del ventrículo a la aurícula. Lo que estoy viendo con el Doppler color no es otra cosa que la manifestación en imagen del soplo, o sea, la turbulencia provocada por la incompetencia valvular. Vean que este caso presenta, además de insuficiencia del lado izquierdo, insuficiencia del lado derecho. Es decir, que el paciente presenta una insuficiencia valvular mitral, como así también una insuficiencia valvular tricúspide. Acá tienen otro ejemplo de engrosamiento valvular en eje largo, cierre en el eje largo de la válvula mitral, vean el engrosamiento, un corte de 5 cámaras y ya claramente se percibe la pérdida de relación entre la aorta y la aurícula izquierda. Vean en la punta de la válvula el engrosamiento que presenta la hoja septal de la válvula mitral. El Doppler color me muestra el reflujo anormal entre ambas cámaras y, como les decía hoy, la manifestación en imagen del soplo sistólico de regurgitación mitral. Un eje corto en base en que se puede ver el área entre la aorta y la aurícula izquierda, un modo B y M, sobrecarga de volumen de ventrículo izquierdo, con buena fracción cardíaca, y la pérdida de relación entre aorta y aurícula, que en este caso es de 2:1. ¿Qué tengo que hacer con estos pacientes? Básicamente, lo ideal es un diagnóstico temprano de la enfermedad. La recomendación, sin dudas, es que se ausculten a todos los pacientes que lleguen a la consulta. Esos pacientes que lleguen a la consulta, con un soplo, yo los puedo clasificar en distintos grados. Según esta clasificación del ISAC, los puedo clasificar en pacientes asintomáticos, en donde tengo pacientes clase 1A, en donde todavía no hay mecanismos compensatorios activados. Es decir, el paciente presenta una relación aorta-aurícula izquierda casi normal, aunque presenta un soplo. Los grados 1B son pacientes que ya presentan taquicardia compensatoria y pérdida de relación aorta-aurícula izquierda, obviamente con soplo, pero no tienen ningún tipo de sintomatología. Son pacientes que llegan por otro motivo de consulta. Los grados 2 ya es una falla leve a moderada y los grados 3 ya es una falla mucho más avanzada.
en donde puedo medicarlos y mandarlos a la casa, o sea, ambulatorios como los 3A, o en donde necesito una hospitalización. En base a esta clasificación y desde un punto de vista general, yo les podría decir que los pacientes en clases 1B, 2 y 3, obviamente, requieren de medicación como vasodilatadores, como diuréticos en los grados 2, o como hospitalización diuréticos, vasodilatadores, oxigenoterapia, antiarrítmicos si fuese necesario. Esto desde un punto de vista general, pero desde un punto de vista en particular, vamos a hablar de cada fármaco. Los diuréticos son una piedra fundamental en el tratamiento del paciente cardiópata con sintomatología. Casi les diría que es el fármaco más utilizado. ¿Debido a qué? Debido a que yo necesito secar a mi paciente cardiópata. El diurético que más comúnmente se utiliza es la furosemida. Dosis de furosemida, 2 a 4 a 6 miligramos kilo según necesidad. A veces cada 30 minutos en edema agudo de pulmón, cada 4, 6, 8, 12 o 24 horas según necesidad. Les decía que es una droga fundamental debido a que yo puedo instruir también a los propietarios que ante la presencia de sintomatología o agravamiento del cuadro le puedan ir dando más o menos furosemida según necesidad. Como les decía, una de las más utilizadas es la furosemida. Los otros diuréticos como las tiazidas o los ahorradores de potasio son generalmente fármacos que se utilizan como combinación junto a la furosemida. Ejemplo, en ascitis refractarias, uno agrega un segundo o un tercer diurético según necesidad. Los vasodilatadores, como pueden ver en este esquema de la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, son los famosos PRIL. Los PRIL lo que hacen es bloquear o inhibir la enzima convertora, es decir, inhibir el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. Existen muchos PRILes. El primero que salió fue el captopril, después el enalapril, ramipril, lisinopril, fosfosinopril, etc. En realidad son todos bastante semejantes en función, presentan muy pequeños cambios y lo que hacen es inhibir el pasaje, como dijimos, de angiotensina 1 a angiotensina 2. El más utilizado es el enalapril, a dosis de 0,25 a 0,5 miligramos kilo cada 12 o 24 horas. Está totalmente comprobado, igual que en medicina humana, el uso benéfico de los PRILes. En este gráfico lo que pueden ver es una relación entre pacientes que reciben terapéutica convencional, en la línea en color azul, o terapéutica convencional, más un PRIL en color rojo. Vean la diferencia en morbilidad y en mortalidad en el grupo que recibe enalapril. Si bien dijimos que todos los PRILes son bastante semejantes, una de las grandes diferencias es la combinación del enalapril, con todos los efectos benéficos ya ampliamente probados, conjuntamente con la espironolactona. La espironolactona, si bien es un fármaco como diurético, también tiene efectos inhibidores o antagonistas de la aldosterona. En este caso, la combinación del cardial se trata de enalapril con espironolactona a dosis bajas, no como diurético, sino como un protector cardíaco y para proteger al corazón contra la fibrosis miocárdica. Si bien a un paciente cardíaco yo le puedo dar cualquier tipo de PRIL para inhibir, como dijimos, la cascada angiotensina 1, angiotensina 2, la realidad es que después de un tiempo de tomando un PRIL, es decir, a pesar de estar tomando un PRIL, se va a provocar un escape de aldosterona. En un perro cardíaco al que yo le administro un PRIL, le bloqueo la formación de aldosterona, pero después de un tiempo, como les dije, a pesar de estar tomando un PRIL, se va a provocar lo que se llama el escape de aldosterona. Ese escape de aldosterona tiene un efecto totalmente negativo y nocivo sobre el corazón. Esto está comprobado en medicina humana, a partir de estudios multicéntricos como el estudio Rales, o en medicina veterinaria también. Lo que se sabe que cuando más aldosterona hay circulante, más se va a unir al corazón y va a aumentar la mortalidad en los perros y en las personas. Durante mucho tiempo, esto fue claramente mostrado en medicina veterinaria en estudios en Latinoamérica, pero vean que en el año 2010, en el Journal of Veterinary Internal Medicine, muestra que el efecto de agregar espironolactona a dosis bajas en King Charles Cavalier Spaniel con insuficiencia mitral mejoran totalmente la calidad de vida de esas mascotas. Es decir, que se está trabajando cada vez más en todo el mundo con el agregado de espironolactona a un PRIL para mejorar la calidad de vida de las mascotas. Otro fármaco que puede ser utilizado son los digitálicos. El ejemplo típico es la digoxina,
Es un fármaco que tiene más de 200 años. Se pensaba que tenía un efecto inotrópico positivo real. A partir del uso de la ecografía y otros estudios se dieron cuenta que realmente el efecto inotrópico que tiene es muy pobre. Básicamente trabaja a nivel de la bomba de sodio y potasio, favoreciendo el ingreso de calcio intramiocárdico, pero tiene un efecto inotrópico realmente muy, muy pobre. La gran ventaja que tienen es que bajan la frecuencia cardíaca en los cardiópatas, y eso mejora la diástole y obviamente mejora la perfusión. Nos referiremos más en profundidad al tema de los digitálicos cuando hablemos de cardiomiopatía dilatada. Sin ningún tipo de dudas, el objetivo en todos nuestros pacientes cardiópatas, sabiendo que tienen un problema cardíaco, es que vivan mucho y que vivan bien. Que esas mascotas que terminan siendo el amor realmente de sus propietarios puedan pasar lo mejor posible su vida a pesar de tener un problema cardíaco.